con nuestra idea de progresar, cambiar, ajustar. Y acuérdense siempre que este programa de Ingenio es de ustedes y para ustedes, los alumnos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias y otros que nos escuchan también de nuestra querida Universidad Católica Argentina. Hoy tenemos un invitado especial, Juanita, te he contado también, ¿no? Más que especial, me parece, casi el que inventó el programa. Es verdad, por eso. Está sentado a mi izquierda y está en uno de los micrófonos de nuestro estudio, el ingeniero, querido amigo, admirado por mí y por muchos, el ingeniero Alejandro Mohalmat. Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, contentísimo de estar acá en este programa, ahora como invitado. Gracias, Leo, gracias, Juanita. La verdad que muy contento porque siempre estaba del otro lado. Es verdad. Siempre estaba del otro lado, o sea, esto es raro, es una sensación nueva. Quería probar esta nueva sensación. Y tuve el placer y el gusto de sucederte en la conducción de este programa de Ingenio. Estamos muy contentos que estés acá, Ale, la verdad. Vos tuviste tu primer contacto en la UCA en Ingenio. Exactamente. No, sí, bueno, en esta etapa, antes de entrar, esa es una anécdota. ¿Viniste acá primero? Bueno, cuando ya estaba todo para yo ingresar como director del Departamento de Agrobioindustria, en realidad el primer approach antes del ingreso formal fue acá en el programa con Alejandro, así que estuvimos hablando de bastantes cosas, ¿no? Pero fue muy lindo también ese encuentro. Bueno, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, la verdad que muy contento. Primero que nada, dando gracias a Dios, ¿no? Porque cerramos una etapa de 20 años en la dirección de la carrera de Ingeniería Industrial. Cuando yo lo pienso me parece una barbaridad. Me acordaba de la homilía de Monseñor García Cuerva, nuestro gran canciller, cuando inauguró el ciclo lectivo de este año, que dijo algo así como hay que luchar con esos que no se quieren ir, que no quieren dejar el cargo, están agarrados al cargo, aferrados a la silla. Y yo dije, bueno, espero que no lo diga por mí, 20 años, ¿no? Igualmente ya estoy dejando la silla, así que estoy cumpliendo con la consigna que nos dio Monseñor García Cuerva, ¿no? O sea que haciendo los deberes. Y contento porque cuando miro para atrás, no es solo una cantidad de cosas que se pueden hacer, que se cumplieron, sino la cantidad de chicos y chicas que pasaron por este trayecto de la carrera, tanto en los años que me tocó como ser decano, como el resto de los años como director de carrera, ya dejando el decanato, y el cariño, el buen recuerdo que llevo de tantos chicos y tantas chicas, ¿no? O sea, creo que es el mejor balance de eso. Por un lado, dar gracias a Dios, y por otro lado, esa satisfacción del cariño, que es el mejor reconocimiento, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Creo que cuando uno culmina determinadas etapas, es el comienzo de otras, ¿no? Sí. Yo era muy amigo de Mamerto Menapache, ¿no? El fray Mamerto Menapache, que muchas veces... Falleció hace poquito. Falleció hace muy poco, sí. Y él bautizó a mi hija menor. Y una vez en uno de mis encuentros en Los Toldos con él, que yo le iba a visitar, me decía, mirá, Turco, obviamente a mí dicen Turco por mi cara, no, mentira, por mi apellido también, dice, mirá, cuando uno cierra una puerta, Dios abre otra ventana. Entonces, eso me quedó siempre como diciendo, bueno, uno tiene que estar siempre atento y cuando etapas que culminan, siempre son etapas y si uno, gracias a Dios, como dice Alejandro, aparte de agradecer, está uno bien de salud, se siente bien y todo, hay un montón de cosas para poder seguir haciendo y seguramente ahí nos contará algunos de los proyectos que pueda llegar a contar. Pero para los que no lo conocen tanto Ale, los que están en la UCA acá desde ese tiempo seguramente todos sí. Todos lo conocen, se todos lo conocen. Pero Ale termina o culmina una extensa trayectoria como director de carrera y director del Departamento de Gestión y Compromiso Social. Además, él fue decano de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Un tiempo importante. Y ahora nos va a contar un poquito de eso. Aparte, él formó cientos de estudiantes, impulsó un montón de proyectos de vinculación con la comunidad, ahora nos va a contar un poco de la CEFI también, y contribuyó realmente al crecimiento académico de la facultad, ¿no? Pero obviamente, como dijimos al inicio, la entrevista tiene este mote especial porque él estaba donde estoy yo a partir de este año, ¿no? Él estuvo durante mucho tiempo conduciendo el programa de Ingenio, la verdad que es un placer, todo el mundo tiene lindísimos recuerdos, y Ale ahora dará un paso al costado en algunas cosas y en otras estará, pero lo importante fue
que él nos cuente un poco, aparte de lo que nos contó recién a grandes rasgos, de lo que deja, ¿cómo fue su trayectoria, ¿no? ¿Qué te impulsó originalmente a estudiar ingeniería en su momento, ¿no? Sí, a mí me interesa ir como un poco desde el principio, ¿dónde empezaste estudiando, cuándo y cómo fue yendo tu recorrido hasta llegar a la facultad? Sí, es una larga historia, tenemos tiempo. No, yo hice el secundario en el Liceo Militar General San Martín, por una cuestión de que mi familia no venía de una familia de militares, pero había una cierta afinidad con el tema. Aparte, vivíamos en un pueblo, en Tortuguitas, en el Gran Buenos Aires, y tener una alternativa de colegio pupilo en ese momento era muy, muy saludable para la familia. Entonces, estuve en el Liceo Militar General San Martín, y de ahí llegó el momento de la facultad, y no sabía si esto era una carrera universitaria, que podía ser ingeniería, estaba ahí en la duda, o entrar en una carrera militar, y entré en la Escuela Naval. Hice la Escuela Naval, terminé como guardia marina. Una de las cosas más gratas que tuve fue hacer el viaje en la Fragata Libertad en el año 1975. A veces cuando la Fragata Libertad está acá en el puerto de Buenos Aires, o me he cruzado con alguno de mis hijos o sobrinos en el puerto de Mar del Plata, y bueno, entraba ahí como anfitrión, o sea, yo les contaba, o sea, estaban los tripulantes de la fragata recorriendo, y bueno, yo les contaba un poco, porque eso fue un momento bastante interesante. Y cuando terminé la Escuela Naval, surgió la posibilidad de estudiar ingeniería. La Armada tenía en ese momento asociada al ITBA. El ITBA es una universidad privada que nació dentro del ámbito de la Armada, y bueno, se dio la posibilidad de, bueno, que estamos formando ingenieros, era como el camino natural. Bueno, lo que había querido estudiar en su momento, lo encontré ahí, y seguí la carrera de ingeniero dentro del ámbito de la Armada. Estuve trabajando en astilleros, navegué en el crucero Belgrano en el año 81, antes de la guerra. O sea, zafé, terminé la facultad, voy como jefe de mantenimiento preventivo al crucero Belgrano. Era una cosa totalmente nueva. El mantenimiento preventivo en esa época era una herramienta. La proactividad en los procesos era totalmente nueva. O sea, pensar en planificar el mantenimiento como mantenimiento preventivo planificado. Bueno, y ahí estuve trabajando un año, y al año siguiente me vine acá a Buenos Aires, a Tandanor. Y bueno, y ahí el crucero fue a la guerra, y bueno, terminó hundido. Tuve unos años trabajando ahí con astilleros, metalmecánica, naval, operarios, civiles, militares. Era un ámbito donde la pasé muy bien, porque a pesar de ser bastante joven, tenía una responsabilidad importante de poder conducir, liderar todo ese equipo de trabajo, y aprender mucho lo que es el oficio técnico en lo que sería un proceso industrial, ¿no? de esta industria naval. Y después surgió la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, también de vuelta. De vuelta, lo digo, es como que Dios va poniendo, va marcando esos caminos, ¿no? Porque se dio una oportunidad. Yo estaba en el momento que estaban buscando oficiales de la Armada para estudiar en Estados Unidos en el MIT. Me fui a estudiar, hice 2 maestrías en ingeniería mecánica y nuclear, y volví a trabajar en la Armada en un proyecto que no se llevó a cabo, que era implementar un reactor nuclear para propulsión de submarinos. La Armada tenía un astillero de fabricación de submarinos acá en Buenos Aires, que lamentablemente después se cerró, y los proyectos que estaban en ese momento, ya estamos hablando de la década del 90, que estaban en marcha, se fueron cerrando. Entonces ahí es como que, bueno, esa carrera se fue achicando, y tuve que dar un paso al costado. Claro. Y después vinimos acá. Y ahí surgió la actividad académica. De vuelta providencialmente. Yo no sé, estoy recordando cosas, porque empecé a dar clases en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, en el IAE, que en ese momento estaba en la calle Agüero y Las Heras. No sé si vos lo llegaste a conocer, sí. Bueno, ahí en Agüero y Las Heras, que surge como una escuela de negocios, primeros máster en administración de empresas, el primero MBA, uno de los primeros, junto con IDEA y alguno más, el SEMA.
y finalmente se transforma en universidad. O sea, época de Menem, se habilitan la creación de universidades privadas y desde este instituto de administración de empresas, de máster en administración de empresas, surge la creación de la Universidad Austral. Y curiosamente, con 38 años, recién retirado de la Armada, fui el primer decano de ingeniería de la Universidad Austral. O sea que yo empecé mi carrera académica como profesor titular y como decano. Al mismo tiempo. Tremendo. No, es una cosa. No lo hagan, no lo hagan. Los que están en su surgió casa eso? escuchando. Claro, programa del martes 26 de mayo de Ingenio. Acá estamos hablando con los chicos fuera del aire de todas las cosas, siempre cosas interesantes. Yo aprendo tanto de Helios y ellos se ríen porque me dicen, no puedes aprender, vos sos grandes, y siempre puedo aprender un montón. Teléfono 11 70 60 99 51 por lo que quieran comentar. Tenemos, bueno, ayer les comentamos, ¿no? Que habíamos dicho al principio que lo más fácil era hacer una efeméride sobre el 25 de mayo porque fue ayer. Eso fue en 1810. Y Franco nos preparó una columna muy interesante que lo vamos a dejar que nos hable un cachito y nosotros siempre aprendemos también de él respecto a La otra revolución, ciencia y tecnología en 1810. Vamos, Franco, para adelante. Bueno, ayer fue 25 de mayo, eso ya todos lo sabemos, lo conmemoramos, lo estudiamos, no siempre lo recordamos algunos. Sabemos la historia, el cabildo, la primera junta, el pueblo, la plaza bajo la lluvia. Pero, a ver, hoy traigo un ángulo que quizás no es algo que se ve tanto, que no es algo que estamos acostumbrados a leer, estudiar o que recordamos del colegio. Es, digamos, relacionado a lo científico y lo tecnológico, digamos, porque ustedes dicen, bueno, o sea, sabemos todas las cosas importantísimas que pasaron, digamos, que nos marcaron la historia y todo, digamos, la perspectiva de orientación de Argentina. Más a nivel como político. Claro, a nivel político, porque fue impresionante y la verdad creo que opaca bastante todo. Pero me parece que está bueno también, justamente como nosotros nos orientamos en este programa a analizar un poco, digamos, el tema de ingenio e ingeniería, me parece que es una buena temática para analizar qué es lo que había allá, digamos. Estaban las ingenierías, había estudios, había carreras así universitarias del nivel que están hoy en día. Bueno, de eso vengo a hablar hoy. Bueno, a ver, vamos a hablar del mundo en 1810. Para entender dónde estaba parado el Río de la Plata en 1810, lo que había que mirar es qué pasaba en el resto del mundo. En ese momento Europa estaba en plena revolución industrial, Inglaterra ya tenía máquinas de vapor, fábricas textiles, locomotoras experimentales. Es importante ver el contexto porque quizás uno no se da cuenta, porque qué sé yo, por ejemplo en los actos uno ve solo que bailan, que llevan empanadas en una canasta de paja y piensan, bueno, a ver, es una época, hace un montonazo, no es hace tanto. Todas las revoluciones muy importantes de tecnología ya pasaron o estaban pasando. Pero al mismo tiempo Lavoisier había revolucionado la química moderna. O sea, ya tenía bases muy importantes todo el mundo, ya conocidas. Bueno, se había inventado la primera pila eléctrica, la metalurgia avanzaba ya a pasos grandes. Ya la ciencia no era solo un hobby de algunos eruditos que sabían, que estaban muy metidos en lo suyo, sino que ya empezaba a ser conocimiento más global. Se empezaba a meter en la educación general. En ese contexto es que estalla la Revolución de Mayo. No fue un hecho aislado, fue parte de un clima de época donde se mezclaban ideas de libertad política con una profunda confianza en la razón, en el progreso, en la ciencia. Bueno, esto es importante porque o sea, no solo fue presión del exterior la que nos motivó a eso, sino que ya había todo un movimiento. Había todo un movimiento mundial que estaba pasando al mismo tiempo de ese tipo de situaciones. Solamente te hago un paréntesis. Sí, por favor. No, fíjense lo importante de lo que nos cuenta Franco, que está sacando, o sea, salimos de la visión política de lo que nosotros sabemos de los libros de historia a lo que pasó acá. Ahora, ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? Imagínense sin las herramientas de comunicación que tenemos hoy. O sea, qué pasaba en el mundo, la tecnología, lo que había de tecnología, la metalurgia, como bien decía Franco, que avanzaba. Acá en lo que sería el Virreinato Río de la Plata todavía había cosas que no sabíamos. Estamos más con la imagen de la empanada vendiendo en la Plaza de Mayo, el reparto de las escarapelas, ¿no?
Pero habían cosas importantes que iban pasando en el mundo, que esa es la principal razón por la cual las revoluciones en esta parte del mundo empezaban a pasar, porque finalmente nadie se quería quedar ajeno a eso. Ahora, ¿cómo llegaban los mensajes? Que correo, bueno, ahí Franco va a seguir, las vías marítimas a través de mensajes. Claro, me suena por barco. Claro. Que iba la cosa. Bueno, antes sí, por barco se manejaban justamente los transportes y todo, y tardaban meses en ir de punta a punta. Pero bueno, sí, principalmente era por cartas, pero... O sea, no tuve suficientes bases al respecto de esta situación, pero realmente yo creo que... No directamente de saber qué pasaba en otro lado, sino que de ciertas maneras llegaba la información acá a través de... no sé, situaciones, problemas, no sé, con barcos de carga, ideas que venían, las personas que venían del otro mundo que sería Europa. O gente también capaz de muchos recursos que se iba a estudiar a Europa. Algunos casos había. No, siempre había. Que traían información. Generales, abogados, etcétera, que se iban a formar y después volvían, sí. ¿No? Pero siempre ese delay de los meses, como dice Franco, sí. De todo lo que se tardaba, ¿no? Sí, no era todo instantáneo como es ahora. Claro. No, sí, y justamente con ese delay también provocaba que no estuviéramos nunca a la par de todo el desarrollo. Que nada, eso en general son bases que, bueno, donde se empezó todo fue en Europa lo más desarrollado, digamos, acá el tema de los indígenas menos desarrollados y demás, y todo se fue a dispar, digamos, ¿no? No sabemos qué pasó, si se desarrolló o no, pero bueno, estábamos acá hablando otra vez de 1810 y... Bueno, ahora quería hablar qué hicieron los revolucionarios con la ciencia. Bueno, la primera junta apenas se formó, hizo algo que hoy casi no se recuerda. Creó la Academia de Matemática de Buenos Aires, en 1810. Recién llegados al poder es lo primero que hicieron. Tremendo. Sí. No sabía. La verdad que yo lo aprendí estudiando sobre el tema, la verdad, porque me fue llegando información. Y bueno, te dicen, bueno, pero ¿para qué qué les aportaba a los revolucionarios con todo el caos que había que formaran esta academia? Bueno, lo que hacían era con esto formar oficiales militares capaces de calcular distancias, ángulos de disparo, diseñar fortificaciones, leer mapas, organizar campañas. En otras palabras, matemática aplicada a la guerra. Y a la defensa del nuevo Estado, que es algo básico para poder formar un nuevo Estado. Y parece que no, pero de verdad, bueno, me hace acordar lo que hablamos el otro día con el doctor. Está bien dicho doctor, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bueno, que habíamos dicho, ¿no? Que la matemática, bueno, acá está bien, es aplicada literalmente, calcular distancias y demás, pero para poder manejar todo un ejército, planear todo, necesitas tener la cabeza trabajada de cierta manera, que es una habilidad que te da la matemática indirectamente. Qué sé yo, un análisis extra, digamos. Pero eso nos dice algo importante. Los revolucionarios entendían que para sostener una revolución no alcanzaban solo los discursos. No bastaba solo con decir lo que hay que hacer o ir con las armas y chau. Arengar, ¿no? Usar la cabeza. Claro. Y bueno, ahí es como la primera idea, digamos, importante acá en Argentina de que los líderes decían, che, acá hace falta saberes técnicos concretos, no cualquier cosa. No basta agarrar un arma, saber dispararle y listo. Y bueno, a ver, antes de esto, estos no fueron los únicos, antes de esto sabía ya un poco de estas ideas. Años antes, Manuel Belgrano, que no era solo un general, sino un funcionario, había impulsado la Escuela Náutica de Buenos Aires. Ahí se enseñaba geometría, álgebra, trigonometría aplicada a la navegación, cartografía, uso de instrumentos. Era en los hechos una pequeña escuela de ingeniería naval, de cierta manera. Aunque bueno, nadie la llamaba así en esa época, ¿no? Porque la idea de ingeniería y todo, bueno, fue lo que era muy... No, sumado a lo que vos decís, en 1813, creo que estamos hablando de ese gap de tiempo, sí. Manuel Belgrano fue el primer secretario de Comercio Interior de la Argentina. Era la primera persona que habló en Argentina que sugería cómo había que planificar los cultivos, de por qué había que hacer agricultura y ganadería y tener un sistema mixto
y hablaba de la rotación de cultivos de Tremendo. en 1813. Wow. Vos decís, Manuel Belgrano, nosotros, bueno, siempre obviamente lo tenemos ahí arriba por lo que es la creación de la bandera, etcétera. Manuel Belgrano era abogado y después fue general, ¿no? O sea, no era un militar de carrera. Tuvo 1000 vidas, no sé cómo hizo. Exacto, y murió a los 50 años, 52 años, no me acuerdo, Wow. algo así. Y vos fijate cómo cuando hay un libro de Daniel Balmaceda que habla de Belgrano que cuenta mucho todo esto, ¿no? Y es muy interesante porque si uno se pone a ver lo que Manuel Belgrano hizo en el inicio, fue la primera persona que habló de lo que es la agricultura incipiente, las producciones primarias, de por qué había que hacer trigo, de por qué había que hacer maíz, cuál era el beneficio, hablaba de lo que era la alimentación con el maíz para el ganado, o sea, un montón de cosas que uno hoy sobreentiende, o los que me escuchan y estudiaron carreras agronómicas como yo, lo veo mucho más fácil, pero decís, bueno, mirá de dónde salió todo esto, ¿no? No, sí, son cosas que fue incorporando justamente. Me hiciste acordar el hecho de eso, de ir cambiando de cultivo, de que la tierra no se gaste, sino que un cultivo nutra la tierra justamente y a veces aproveche para otra cosa. Eso no coincide también con las épocas donde fuimos de los principales productores agropecuarios del mundo. Nosotros fuimos los Me pasé. principales. No, fue posterior. Posterior. Nosotros en lo que tiene que ver, Argentina tuvo, si querés, su auge productivo coincidente en lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1930, en siglo esa XX. parte, 1928, 1937, por ahí. Argentina en esos años tuvo el boom, producto que en el mundo había escasez de alimentos real. Ahí es cuando le decían el granero del mundo. Claro, exactamente. Digo, Argentina en esa época, que Juana comenta, tenía casi la misma producción de hectáreas que hace unos años de trigo. Nosotros ahora, gracias a Dios, volvimos a empezar a sembrar de una manera mucho más firme. Pero fíjate la diferencia, Argentina era el granero del mundo, porque acá siempre era, uno tira un grano y sale trigo en cualquier lugar. Bueno, no es tan así, pero sí había ese potencial y básicamente porque había una crisis alimenticia importante, ¿no? Gran parte de hoy en el mundo pasa algo parecido, ¿no? Argentina, Brasil, Estados Unidos, no hay muchos países que tengan superficies de hectáreas para poder sembrar y básicamente para poder sembrar y regar, por eso es importante tener agua dulce también, ¿no? No hay muchos países que lo tienen, entonces por eso es importante aprovechar y nosotros tenemos oportunidades todavía ahí, ¿no? Sí, tenemos mucho que explotar. Se me acordaba que siempre que voy al campo digo, ¿de quién es toda esta tierra? Y tiene dueño, pero digo, hay mucha tierra verde, todo verde, tipo, hay mucho para hacer. Tal cual. Y bueno, también quería mencionar que de ahí salieron figuras como Rivadavia, digamos, en esta escuela que fue hecho Manuel Belgrano. Como Rivadavia, el propio Mariano Moreno, gente que sabía hacer cuentas, leer mapas, manejar instrumentos. La Revolución de Mayo no la hicieron solo abogados, la hicieron personas con formación técnica. Pero bueno, en el caso de Manuel Belgrano, todo junto, ¿no? Era todo en uno. Sí, un perfil muy completo. Muy sobresaliente, pero mirá qué interesante, creo que esos datos o sea, próceres importantes de nuestra Argentina, Rivadavia, Mariano Moreno, algún otro más, salieron con sus conocimientos técnicos de la escuela que Manuel Belgrano había fundado, ¿no? Es súper interesante. No, sí, o sea, parece que no, pero es como... No sé, es decir, está bien, cada uno tenía lo suyo y se juntaron para la patria, sí, pero no, o sea, también tuvieron una formación intermedia, digamos. Está bueno, por lo menos para, bueno, nosotros que estudiamos ingeniería, bueno, vos ya sí, ya está todo, pero... vos ya estudiaste todo, siempre puedes estudiar más, pero bueno. Sigo, siempre estudio. No, quiero decir, vos ya sos ingeniero, nosotros estamos en proceso. Está muy bien, obvio, entendí. Te agradezco, gracias. Y bueno, ahora quería hablar un poco de la tecnología, digamos, que también se usó mucho en estas épocas que estaba mucho de guerra. La tecnología de guerra y de todos los días, que estaba en el 1810. A ver, hay otro lado, digamos, todavía menos conocido, la tecnología de la guerra artesanal. En distintos puntos del virreinato había talleres donde se fundían cañones, se fabricaban balas, se producía pólvora con recursos locales. Eso requería conocimiento real, manejo de hornos, aleaciones de metales, balística, organización de la producción. Y a ver, por lo menos yo tenía la idea sencilla de, hierro fundido, cañón, pólvora y sale volando. Ok, no, pero hay que calcular la trayectoria, son recursos finitos, las balas de cañón,
O sea, tenías que tener un montón de cálculos, estrategia, preparación, que no era sencillo, digamos. Tenía que haber todo un entrenamiento previo y cálculos también. Tal cual, uno ve las películas y ve el cañón y la bala de material que uno supone que es acero, y tal vez son aleaciones de un montón de material que uno sabe. El diámetro de la bala, por qué es así y por qué no hay cañones más grandes. Lo que vos decís, la trayectoria, ¿no? Hasta dónde podía llegar todo eso, qué cantidad de pólvora se necesita. O sea, nunca nadie habla de eso. Uno ve el producto terminado, ¿no? Y mirá toda la técnica que hay o necesaria. No, claro, la verdad que es algo muy preciso, obviamente teniendo en cuenta la época que la precisión era en cierto rango, ¿no? Pero si vos te pasabas de pólvora, quizás te explotaba a vos, te quiero decir, porque no aguantaba el cañón. O el cañón iba para atrás y te golpeaba y rompía algo, te quiero decir. O sea, es todo un cálculo muy preciso. Mirá si Juanito hubiera estado en esa época, se hubiera hecho un picnic. Todo esto es el manejo de los recursos, ¿no? Dios mío. Y bueno, eso se sumaba, digamos, también. Bueno, siempre traigo la medicina, pero bueno, es que la medicina está siempre metida en todo. Sí. La medicina militar también estaba acá. La vieja escuela de medicina se transformó en el Instituto Médico Militar para formar a cirujanos de campaña. Se estudiaba anatomía, cirugía de heridas, higiene básica. O sea, tecnología del cuerpo puesta al servicio de la revolución, digamos. Que al servicio de la revolución porque con las guerras se fue haciendo todo, abriendo paso. Aparte de lo político, ¿no? O sea que gracias a la revolución se avanzó en un montón de esferas de conocimiento. Bueno, eso siempre lo digo, siempre me hace acordar un poco en realidad más orientado a Dios, ¿no? Pero ustedes dicen, ¿pero qué te referís con la guerra y Dios? Bueno, no, me refiero a que la persona ante la necesidad, digamos, se desarrolla. Y cuando hay una situación mala uno puede sacar algo bueno, quiero decir. Entre tanta muerte se subió el nivel de las bases técnicas en base a lo que estaba pasando la situación. No digo que fue lo mejor, pero algo se sacó de eso. Sí, muchas veces hoy en día sigue pasando, la guerra hace que se acelere el conocimiento, nos guste o no. Se traslade, ¿no? Sí. Tal cual, eso es verdad, eso es cierto. Bueno, sí, hay un montón, hay veces que uno mira y dice, pasó este tipo de ataques en tal lugar, es horrible el ataque, pero se atacó con tal forma, con un dron que no es piloteado, o sea, uno ve la tecnología hoy que ya es transversal, como dice Franco recién apuntaba respecto a lo que tiene que ver con la medicina, ¿no? Digo, la medicina en su momento era lo transversal a todos, hoy día sigue también, pero cada vez con mucho más conocimiento. Y lo interesante que recién Juanita aportaba a la columna de Franco es esto de cómo la revolución, me encantó el concepto inicial, ¿no? Que dijiste, la revolución no la hicieron los generales y los abogados solo. Acá hubo algo técnico que fue necesario para que la revolución de mayo, en su momento, me imagino que después con la independencia de 1816 también, haya tenido éxito. Y es decir, toda esta parte del mundo quería tener algo parecido a lo que pasaba en otra parte del mundo, ¿no? Y había más recursos, y había más recursos naturales, había más posibilidades de poder producir determinadas cosas que en otro mundo no pasaban, en otra parte. Entonces, sí o sí necesitabas el tecnicismo que muchas veces uno lo pasa de largo y lo olvida, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también yo creo que pasó tanto y lo aprendimos de chicos lo justo, que para nosotros a veces lo justo nos opaca y ya crecemos con que es así y no hay nada más. Pero qué sé yo por lo menos mientras más voy estudiando, más me doy cuenta que las cosas son mucho más complejas de lo que realmente parecen. Y qué sé yo, viste, siempre dicen, mi viejo siempre dice, el hombre, uno mientras más lee, más libre es, digamos. Bueno, porque, qué sé yo, uno mientras más ignorante sabe que es realmente de algo, menos se hace el que sabe y menos asume, bueno, un quilombo me hice mental, pero quiero decir básicamente que nada, es importante, digamos, el hecho de saber las limitaciones de uno. Y bueno, nada, solo para ir cerrando, quería plantear, ¿no? Digamos, si nos preguntamos si hay ingeniería en el sentido de hoy, facultades y demás, ¿ustedes qué creen? ¿Había o no había facultades formales en esa época de 1810? No sé, ¿en el mundo o acá? Acá en Argentina. No, yo creo que no. Probablemente una podría haber. ¿Juanita? Justo cuando vi de que se trataba la columna busqué que... No vale. 11 70 60 99 51 para refutar a Juanita que mientras estaba haciendo la columna
consultó a su amigo ChatGPT. ¿Vale o no vale? Bueno, ¿Qué decía? A ver, ahora ya jugaste. No, lo único que busqué es cuándo había sido el primer colegio, porque me interesó esto, ¿viste? Yo siempre tengo el colegio igual Sarmiento, Sí. y me interesó en qué momento fue, y busqué que en 1610 fue el primer colegio, pero un colegio como privado, lo que hoy conocemos, y que el primer colegio como de enseñanza pública fue en 1826. Colegio de educación, o sea, Media. de primaria, creo. Entonces diría que no, pero no sé. A ver, si entendemos ingeniería como saberes técnicos aplicados a problemas reales, o sea, navegar, construir, defender una ciudad, crear cañones, calcular eso, sí. Pero ¿La de Manuel Belgrano contaría como facultad? legalmente no, pero como no había nada, quizás sí. Claro. Capaz no había algo bien establecido, pero sí había como universidades informales. O sea, Sí. no establecidas como tal. Quizás no estaban validadas y demás, pero era la ingeniería en esencia. Claro. Así lo tomo yo. Es la ingeniería precaria. Lo que sí seguro había era colegios de formación técnicas y de artesanías y de como saberes más manuales. Eso seguro sí Sí, había. eso. Me refiero, la verdad que hablo desde el desconocimiento, me imagino que habiendo la colonización española acá, debe haber colegios seguramente religiosos, ¿no? Con una impronta de conocimiento que venía de Europa importante, no sé cuáles fueron, uno puede averiguarlo, podemos darle la tarea a Juanita, ya que maneja ChatGPT de una manera... Lo traigo para la frecuente, próxima. para la próxima nos cuenta. Franco, algo más, tirate un concepto de cierre fuerte. Lo que hicieron Belgrano, Moreno y los revolucionarios en 1810 fue plantar una semilla. La idea de que el conocimiento, la educación y la técnica debían ser la base de una sociedad libre. Esa semilla tardó décadas en dar frutos concretos, universidades, ingenieros. Pero el 25 de mayo de 1810 fue también el primer día de esa historia. Espectacular. A ver, Franco no nos está escuchando, Juanita, ¿qué te pareció? Me encantó. Y no sé, nada, es un chiste, me encantó. Me encantó, la verdad, ¿eh? Nosotros somos pocos acá en el piso y no tenemos por qué adularnos cuando alguien hace un buen trabajo, trae algo interesante. Me encantó el enfoque. Sí, me encantó la idea. Es súper interesante mostrar esto. Y aparte, yo no sé si les pasa a todos los oyentes, a nosotros nos pasa acá en el piso también, que cada tema que nosotros estamos trayendo, cualquiera que hace una columna, cualquiera de nosotros, deja mucho picando, ¿no? Para poder seguir investigando y traer en los próximos programas. Así que te tomo, Franco, como me encantó y hay un montón de cosas para seguir explorando en base a lo que trajiste ahí, ¿no? Y ahora con la tecnología que tenés al lado con Juanita, ahí podemos. Vamos a la última tanda y vamos cerrando ya. Una tanda muy, muy cortita y volvemos. Abierta la posibilidad para seguir investigando, ¿no? Sí, ahora estuvo después, espectacular. la próxima semana seguramente Juanita nos va a traer una columna interesante también respecto a sus temas de ambiente que tanto nos ocupan. Obviamente. Termino esto del decálogo de Magnifica Humanitas de León XIV, la encíclica que presentó ayer el Papa, su primera encíclica. Hay un decálogo de un resumen de los 10 puntos principales. Nos habíamos quedado en el quinto, ¿no? Que era la fragilidad no es un defecto que deba eliminarse. Después sigo en el sexto. Ninguna inteligencia artificial puede reemplazar a la experiencia humana. Otro, la verdad es un bien común que debe ser protegido. El trabajo humano no puede quedar sometido a la lógica de las máquinas. La libertad está amenazada por las nuevas formas invisibles de control. Y finalmente, la paz y la civilización del amor son la verdadera alternativa al poder tecnológico. Fíjense que esto tenemos que leer la encíclica bien, ¿no? Ya pasó seguramente en todos los chats, hay un montón de grupos que lo están pasando y dicen que es muy fácil de leer. Es muy interesante esto porque la semblanza que da el Papa, que es un Papa muy ayornado, es un hombre joven realmente, con lo cual tiene clarísimo... ¿Cuántos años creo tiene que más o menos? No sé si tiene 60 y ahí nomás, ¿no? Claro. 60 y Le algo. quedan muchos años por vivir. Sí, si Dios quiere. Va a ser un Papa muy joven. Es un Papa relativamente joven, parecido a lo que pasó con Juan Pablo II en su momento. 70 tiene actual, 70. Robert Prevost, ¿no? Un hombre que es obviamente americano y habla perfectamente español. Si Dios quiere y va todo bien, aparentemente lo vamos a tener acá en noviembre. Sí.
que va a venir una gira para Uruguay, Argentina y Perú, pero bueno, son las cosas que ya se saben tanto que no se confirman porque ya seguramente lleguen a pasar. Y es un hombre muy, muy, muy culto, ¿no? Y sabe lo que pasa, lo que necesita el mundo, con lo cual a mí me parece muy estratégico e inteligente el hacer un documento, su primer documento como mensaje a la humanidad y al mundo cristiano, esto de mirá la importancia que tiene la inteligencia artificial y la importancia a su vez que tiene la humanidad, ¿no? Cómo se puede complementar. Así que me parece que es algo muy interesante y recomiendo leerla. Última efemérides, esta no la van a tener. En 1986, un día como hoy, el Consejo de Europa, más comúnmente llamado Unión Europea, adopta la famosa bandera azul, esa que está con las 2 estrellas. Las 2 estrellas son los primeros países que se unieron a la Unión Europea. Hoy hay más de 20 y pico, ¿no? Que se fueron uniendo con el transcurso del tiempo, lo que no pueden es poner una estrellita cada vez más. Pero ese día se adoptó lo que es la bandera azul de la Unión Europea, que está en todos lados. Uno va a cualquier país de los que tienen la posibilidad de poder, si pueden viajar, van a ver la bandera del país / la Unión Europea, que es lo que tiene que ver con esto de la asociación, donde hay una misma moneda y un montón de características en lo que tiene que ver con lo comercial, lo institucional, etcétera, que es común a muchísimos países también, ¿no? Y Argentina o el Mercosur acaba de firmar un acuerdo de Unión Europea con el Mercosur, donde ambos bloques se van a beneficiar seguramente de un montón de cosas interesantes que van a pasar. Los invitamos a la charla de Leo sobre este tema 18:30. Muchas gracias, Juanita. Hoy dentro de un rato, ahora me estoy yendo al Centro Argentino de Ingenieros a dar una charla sobre este tema también. ¿Algo que les quedó, chicos, en el tintero? ¿Algo para decir para la próxima semana? ¿Tuvieron alguna repercusión de mundo universitario la semana pasada? No. Lo que sí, se llenó de gente. Personalmente no fui, pero un montón de compañeros míos fueron y dijeron que hubo un montón de gente. Un montón de gente, un montón de visitas. Creo que explotó la demanda. Se le dieron una bicicleta a algunos. Sí, la verdad. La verdad eso. Y me parece que explotó la demanda. Hay un montón de carreras. Muy interesante las preguntas de los futuros alumnos que quieren venir acá, ¿no? Cada día uno se sorprende de cómo los chicos vuelan en el buen sentido. Yo digo, y lo ves año a año, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, esto de la inteligencia artificial, la comunicación, esto de estar permanentemente ayornado con cosas en la pantalla, como digo yo, hace que los chicos hoy tengan un exceso de información que muchas veces es difícil de manejar, pero manejado bien o controlado es un aporte enorme, ¿no? O sea, nadie puede estar ajeno a eso ya hoy día, ¿no? Ni siquiera nuestra iglesia, y fíjense lo que hizo el Papa con su primer documento, ¿no? Bueno, chicos, ¿la pasaron bien? Sí, espectacular, como siempre. Bueno, me alegro. Un placer estar acá. Gracias por tenerlos, gracias, es un placer compartir con ustedes este rato cada semana. Nos estamos yendo, 11 70 60 99 51, gracias al equipo de producción, que nunca, un aplauso para el equipo de producción, que siempre están allá atrás ayudándonos a nosotros, si no fuera por ellos, nosotros acá no salimos al aire. Un abrazo y un beso a Maca, que hoy está medio enfermita, que es la que nos prepara todo y hoy no pudo estar. Mejórate. Un beso a ella. Suerte, Maca, cuídate mucho. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en otro nuevo programa de Ingenio. Los esperamos el martes a las 5 de la tarde la semana próxima. Gracias y tengan muy buena semana. Que Dios los bendiga. Chau, chau.